6 proyectos liderados por otros tantos clústeres y en los que participan medio centenar de pymes han recibido este martes en Santiago los premios Industria 4.0. Se trata de iniciativas que permitirán avanzar en la implantación de la fábrica inteligente en sectores estratégicos para Galicia. Así, CEAGA lidera un proyecto centrado en la digitalización de los procesos en la industria de la automoción. Clusaga está al frente de iFood 4.0, pensando en la industria alimentaria del futuro. El consorcio aeronáutico impulsa un proyecto en este ámbito. El clúster del granito abarca una iniciativa para incorporar las nuevas tecnologías al sector de la piedra natural. Y el clúster da Madeira e o Deseño y a Clunaga dirigirán iniciativas para seguir incorporando nuevas tecnologías a estas dos industrias. Las 6 iniciativas premiadas recibirán 25.000 euros y una ayuda para la ejecución del proyecto. Durante la entrega de estos premios, el consejero de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, destacó que la colaboración público-privada es la fórmula con la que Galicia puede dar respuesta a los retos de la industria 4.0, tal y como demuestran los proyectos galardonados. O futuro industrial de Galicia pasa necesariamente pola innovación, pasa por investir nas novas tecnoloxías e aí a industria 4.0, inda que nalgúns eidos aínda xera temores, xera incertezas, porque incorporar todo este tipo de procesos non é fácil identificar esas oportunidades, pero, dende logo, hoxe non é unha opción. A industria 4.0 e a innovación é unha obriga se realmente queremos manter o noso tecido productivo na vanguarda dos diferentes procesos e nos diferentes mercados, e aí a digitalización é o que nos ten que permitir non só adaptarnos á demanda, que é o que habitualmente fai cada empresa individualmente, senón o máis importante é utilizar todas estas novas tecnoloxías para anticiparnos a esa demanda. El consejero explicó que estos proyectos premiados, junto con otras iniciativas que se están llevando a cabo en el ámbito de la fábrica inteligente, son la prueba de que la modernización del tejido productivo está en marcha y es imparable.